Buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos aprovechar hoy para dar una pequeña introducción a Python y a R, teniendo en cuenta que mañana empezamos con el curso de Big Data Co. Queremos hacer una breve introducción que nos sirva, pues sobre todo a aquellos que nunca han programado o que han programado muy poquito. Que sirva un poquito para introducirnos en Python y en R. No, pues no vamos a ir muy lejos, pero la idea es dar unos primeros pasos, con el fin de que mañana a partir de mañana en el curso pues sea un poquito más suave la introducción. Voy a compartir mi pantalla. La idea es que hagamos una breve introducción a Python. Tenemos una hora más o menos, entonces vamos a tratar de cubrir varios temas. La idea con Python es que es un lenguaje de alto nivel. Nos permite muy rápidamente escribir código que en otros lenguajes tal vez requiere más líneas de código, requiere tal vez algo más elaborado. Entonces Python como que oculta muchas de los requerimientos usuales que se tienen en otros lenguajes de programación más tradicionales o más estándar o usados en otras áreas de computación, como tipo C++ o tipo Java. En Python hay muchas cosas que no aparecen, en esos de esos otros lenguajes, y facilita, entonces es más fácil empezar con Python a programar. Hay un tema con Python, y es que hay dos versiones, hay una versión 2 y una versión 3. Y las dos son utilizadas hoy día. La versión 2 se encuentra en 2.7 y la 3 está en 3.6. La 3.7 creo que ya está muy cerca de salir. Eventualmente la idea es que todo migre a la versión 3, pero digamos que por el tema de disponibilidad de librerías pues ha habido algunas este proceso ha sido más lento de lo que se esperaba originalmente cuando se planeó el paso de la versión 2 a la 3. Entonces, sin más preámbulo, lo que me gustaría es contarles, a empezar a hacer como algunas pruebas muy sencillas en Python, y la prueba pues más simple es tal vez esta, la del Hola Mundo, en donde simplemente queremos imprimir justamente esto. Bueno, la idea de Python, ¿para qué sirve? Python es un lenguaje de programación general, entonces nos sirve para hacer muchas cosas realmente. Lo que vamos a ver ahorita son como los temas básicos, ¿cierto?, que nos permiten después movernos a cosas más elaboradas. Pero algo muy importante de Python es que ofrece librerías para análisis de datos que son muy buenas, que se mantienen muy al día y que son ampliamente utilizadas. Entonces, por ejemplo, librerías para manipular datos como pandas, o librerías para hacer aprendizaje, para utilizar técnicas de aprendizaje de máquina, como scikit-learn, se encuentran disponibles en Python, son muy utilizadas, son como estándar, hoy día, y se mantienen en constante desarrollo, tienen muy buena documentación. Sí, yo tengo las diapositivas que tengo, el Python que está en 2.7, pero van a ver que las diferencias en 3.6 son realmente menores para el tipo de cosas que vamos a hacer. Hay otras cosas que sí requieren un poco más de eso. Entonces voy a pasar en este momento. Si tienes Python 3.6, voy a crear aquí un nuevo archivo y voy a escribir justamente lo que tengo en las diapositivas. Algo importante, estoy utilizando un editor que se llama Spyder. Este editor viene como parte de la distribución Anaconda. Si vamos ustedes pueden buscar en Google simplemente Anaconda Python, ¿cierto? Y esto los va a llevar a la página principal de Anaconda. Anaconda es una distribución de Python que tiene una
ventaja que a mí me gusta, y es que tiene un muy buen manejo de las librerías. Entonces nos permite tener como tranquilidad hacer cuando instalamos un paquete nuevo, todo lo que requiere ese paquete viene bien, digamos, viene instalado también. Hay otras distribuciones de Python que no tienen esa ventaja. Entonces ustedes pueden ir a la página de Anaconda y descargarlo completo. Si van aquí al enlace de download, van a ver que hay varias distribuciones. Está la distribución para Windows, por ejemplo, están las versiones 3.6 y 2.7, como les estaba comentando hace un rato. Y hay versiones para los 3 sistemas operativos: Windows, Linux y macOS. Entonces esto lo pueden descargar, es libre, ¿cierto? Y algo que tal vez no gusta mucho es que es una distribución un poco pesada, pero pues tiene la ventaja de tener ya muchos paquetes instalados y de tener editores. Entonces el editor que vamos a usar es este, que se llama Spyder. Si ustedes ya instalaron Anaconda, Spyder lo van a encontrar en su menú de Windows, ¿cierto? Simplemente tipean Spyder y ahí aparece. Perdón, estoy aquí tratando de... Entonces voy a escribir simplemente hola mundo, ¿cierto? Y entonces la diferencia que voy a tener con respecto a las diapositivas es que voy a incluir unos paréntesis alrededor de la palabra, del string que estoy escribiendo. Entonces voy a escribir print, ¿cierto? Que es el comando. Luego abro paréntesis, escribo una cadena de caracteres, que en este caso es hola mundo, y cierro paréntesis nuevamente. En este caso tengo dos formas de interactuar. Yo puedo simplemente señalar lo que quiero ejecutar y le doy control enter. Y si ven abajo a la derecha van a ver la salida del comando, que simplemente imprime justamente hola mundo. Yo habría podido directamente interactuar en esta pequeña pantalla que tengo allí, en este pequeño shell que tengo, y puedo escribir lo mismo. Pues puedo escribir algo parecido y él me va a recibir directamente el comando, ¿cierto? Y lo va a ejecutar. Entonces yo si quisiera, podría escribir todos mis comandos en el shell, ¿cierto? En esta pantalla que tengo abajo a la derecha. Pero cuando quiero escribir programas, digamos, relativamente largos, lo que hago es a la izquierda tengo un editor, ¿cierto? Y esto es como un editor de texto donde puedo escribir todos los comandos que quiero. Entonces puedo escribir un comando, luego escribo un nuevo comando, digamos, escribo un nuevo comando. Si señalo los dos comandos y le doy control enter, entonces él va a ejecutar los dos comandos en el orden en el que se encuentran. Ahora, hasta el momento yo no he guardado este archivo, entonces si ven aquí arriba dice sin título, voy a guardarlo, ¿cierto? Voy a guardar este archivito. En el escritorio yo dejé aquí una carpetita, creo. No, pero no está acá, no, es en este escritorio. Entonces voy a guardarlo aquí, voy a ponerle un nombre y ahí ven que todos los archivos de Python tienen extensión .py. Entonces voy a escribirle mi primer código. Y ahora algo que puedo hacer es, arriba ustedes van a encontrar un botón que dice ejecutar archivo. Le puedo dar play a ese botón y entonces él va a ejecutar todos los comandos que se encuentren en el archivo. Listo. Entonces lo que les estaba contando está justamente aquí. Escribí dos comandos, ¿cierto? Print hola mundo, print Juan, y los ejecuté de dos maneras diferentes. Uno,
señalando cada uno de ellos. Entonces abajo a la derecha aparece el resultado, o señalando los dos y abajo a la derecha aparece nuevamente. Lo otro que puedo hacer es utilizar este botón de play, ¿cierto? Que ejecuta todos los comandos y que también lo puedo ejecutar con el botón F5, ¿cierto? Y entonces ahí, si doy clic allí, él corre, ejecuta todos los comandos que se encuentran en este archivo. Entonces pues tengo esas dos posibilidades. Y lo otro que les contaba era que puedo hacerlo directamente en esta pantalla, ¿cierto? Puedo escribir allí directamente el comando en el shell, doy enter y obtengo el mismo resultado, ¿no? La diferencia es que aquí me van a quedar todos los comandos como en una historia, todos los comandos están numerados, ¿cierto? 1, 2, 3, cada comando que voy introduciendo. Mientras que aquí tengo es un archivo que puedo ejecutar por partes o completo. Bien, no sé si tengan dudas hasta el momento y las vamos resolviendo. Entonces, la idea del print es eso, ¿no? Entonces simplemente imprime, es un comando y esto nos da como la idea general de cómo van a funcionar los comandos en Python. Yo tengo un cierto comando, le paso unos argumentos, ¿cierto? En este caso es una cadena de caracteres y eso me va a ejecutar algunas instrucciones, en este caso pues lo más sencillo, que es imprimir. Un símbolo que nos puede ser de mucha utilidad es el símbolo del hashtag, ¿cierto? El numeral. Ese símbolo nos sirve para comentar, para agregar comentarios. Entonces yo puedo agregar un comentario, escribo hashtag y puedo escribir aquí, no sé, tal vez no se ve muy bien por el fondo oscuro. Pero justamente ya cuando me bajo pueden ver que escribí, este es mi primer código, está con esa línea, inicia con un numeral. Si yo guardo y ejecuto nuevamente, lo que me ejecuta es exactamente lo mismo que tenía antes. Esa línea no ejecuta ninguna instrucción, simplemente me sirve a mí para escribir comentarios que pueden ser útiles después a la hora de revisar el código. A veces hay muchas preguntas sobre cómo imprimir tildes y ñes. Entonces ustedes van a ver que al principio del archivo hay una pequeña línea, ¿cierto? Una sola línea que arranca con numeral, pero entonces esta es como la excepción de los numerales. Es un numeral que tiene digamos como una frase clave que nos dice qué codificación vamos a utilizar. La codificación estándar no incluye, ¿cierto?, esos caracteres especiales como tildes y ñes. Entonces la modificamos y le ponemos esta codificación UTF-8. Entonces siempre si usted incluye ese código, esa línea al principio de su código, asegura que si escribe tildes y demás, pues van a mostrarse bien. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, algo con una tilde, así nomás, y entonces pues en este caso me la muestra adecuadamente. Bien. Entonces una de las labores que uno está haciendo constantemente en muchos casos es haciendo operaciones matemáticas. Entonces pues todo lo básico viene naturalmente, multiplicaciones, restas, divisiones, y aquí pues hay algunos ejemplos. Entonces podemos utilizar algunos de ellos. Podemos escribir, una cosa que yo puedo hacer es directamente en el shell escribir la instrucción. Entonces yo podría hacer, ¿cierto? Si yo quiero hacer un cálculo rápido, puedo hacerlo directamente en el shell. Pero si ya quiero hacer algo más con esto, con esos cálculos, puedo hacerlo en el script. Entonces yo puedo hacer
escribir algo similar, ¿cierto? Y podría decirle print por el estilo, ¿cierto? Y entonces me imprime, en este caso, el resultado completo del comando de impresión, ¿cierto? Ejecuta las instrucciones, que son el argumento del print, y me imprime el resultado. Y otra vez, si le doy play al comando, al archivo, pues me ejecuta todos los comandos. Aquí hay más ejemplos. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir pasando como por las diapositivas relativamente rápido, pero allí hay más ejemplos para que ustedes puedan ensayar por su cuenta. Sí, pues hay varias operaciones. Simplemente algo importante que hay que tener en cuenta es la precedencia de las operaciones, ¿no? Entonces, si yo pongo un menos 1, ¿cierto? Eso tiene prelación sobre si hago un exponente, eso tiene prelación sobre si hago productos y divisiones, y eso tiene prelación sobre si hago sumas y restas. Muy parecido, digamos, como el estándar en matemáticas, pero es importante tenerlo presente. Si yo quiero quitar o modificar esa precedencia, lo puedo hacer utilizando paréntesis, ¿cierto? Como es estándar en matemáticas. Algo más que yo puedo hacer es evaluar desigualdades, y esto me permite hablar de algo importante. Yo puedo puedo escribir aquí esa desigualdad que tengo allí. Pues me pregunto si 3 por 7 es mayor que 2 por 10, ¿cierto? Y la respuesta es que es cierto, ¿cierto? Entonces esto es otro tipo de dato, es un dato que no es numérico, que no es una cadena de caracteres, sino que es un booleano, un dato lógico que es verdadero o falso. Si yo modifico la dirección de la desigualdad, entonces voy a tener otro resultado, ¿no? Pues voy a tener el resultado falso. Bien, listo, ya me enseñaron cómo acceder al chat. Entonces estoy jugando un poquito con las versiones, porque en las diapositivas la versión es 2.7, pero lo que les estoy mostrando es 3.6, y lo que quiero mostrarles además es que la única diferencia cuando estamos usando este comando de print es que en 3.6 necesitamos los paréntesis, en 2.7 no los necesitamos. Entonces es lo que quería mostrarles. No necesitamos el print, es solamente para que nos lo muestre en pantalla, ¿cierto? Pero yo voy a estar muchas veces haciendo operaciones que no requieren que yo imprima, digamos, pasos intermedios. Solamente estoy interesado en imprimir lo último típicamente, ¿cierto? Hago muchos cálculos y después sí hago la impresión del resultado final. Si yo estoy interesado en imprimir todos los comandos que escribo, tal vez es más sencillo utilizar directamente, ¿cierto?, el shell, pararme aquí abajo a la derecha y hacer constantemente, simplemente escribir allí directamente lo que estoy calculando, y él me va a sacar el resultado inmediatamente. Entonces el print que estoy incluyendo aquí a la izquierda es simplemente para poder imprimir esos resultados uno por uno, pues a manera de ilustración. Para los que estén un poquito perdidos, los que quieran descargar Python e iniciar a trabajar con el editor que estamos usando es Spider, y la distribución es Anaconda. Entonces pueden ir a la página, buscar, si hacen Google Anaconda Download, van a encontrar la distribución de Anaconda. Pueden escoger 2.7 o 3.6, lo descargan y lo instalan. Es una instalación sencilla, no requiere más, no tiene más requerimientos, digamos. Estoy atento si hay más preguntas, ¿eh? En cualquier momento interrúmpame y yo trato de responder. Bueno, aquí
Como les dije, en las diapositivas tengo muchas como operaciones. La idea es que ustedes puedan ir haciéndolas a su ritmo, si pueden hacerlas ahora mismo o más tarde. Pero pues voy a ir avanzando. Un tema muy importante, los que ya saben programar pues tienen esto claro, pero los que no, es poder definir variables que son como cajas en las que yo guardo ciertos valores. Y aquí pues hay unos ejemplos muy sencillos, ¿cierto? Entonces yo justamente en esta línea voy a escribir gatos es igual a 3, ¿cierto? Y voy a escribir perros es igual a 5, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo cuando hago esta instrucción es estoy declarando una variable que se llama gatos y le estoy asignando un valor que es 3. Eso por defecto quiere decir que Python interpreta esa variable como una variable de tipo entero. Entonces le estoy asignando un valor y ese es un valor numérico, es un valor entero. Lo mismo ocurre con perros. Entonces perros es otra variable. Y esos nombres pues pueden ser los nombres que yo quiera, ¿cierto? Y luego, como ya almacené esos valores en esas variables, yo después puedo hacer cosas como, por ejemplo, quiero que me imprima la suma de perros y gatos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si yo señalo las 3 instrucciones y ejecuto el resultado que van a ver abajo a la derecha en esta sección, va a ser pues 8, ¿cierto? Que es el resultado de las dos. Esto pues, es muy sencillo, pero el concepto, digamos, se generaliza a muchas cosas, ¿cierto? Simplemente defino variables, les asigno valores y después opero con ellas de acuerdo a lo que necesite. Entonces, nuevamente, aquí hay varios ejemplos de lo mismo. Bueno, algo que esto me permite hablar en este momento es que yo podría decirle, por ejemplo, imprímeme cuánto valen, no sé, por ejemplo voy a poner águilas, por decir algo, y voy a tratar de ejecutar este comando. Entonces voy a hacerle control enter e inmediatamente él me reporta que tengo un error, ¿cierto? Entonces ser capaz de entender errores, de entender qué error estoy cometiendo va a ser muy importante porque va a ser algo constante, ¿cierto? Yo constantemente voy a estar cometiendo errores de diferentes tipos, entonces yo quiero identificarlos rápidamente y poder solucionarlos. Si ustedes ven incluso aquí en el editor, aquí me pone una señal, ¿cierto? Es una señal de alerta que me dice el nombre águilas no está definido. Entonces ya me está diciendo que yo estoy tratando de operar, ¿cierto? Con un nombre que realmente no he definido antes. Entonces si yo quiero que eso tenga sentido, pues antes de esta instrucción yo voy a tener que asignarle un valor a águilas, ¿cierto? Por ejemplo 2. Y ya si ejecuto los dos comandos, entonces el primero le va a asignar el valor y después me lo va a imprimir. Me piden que pongamos el editor en fondo claro. Sí, dame un instante. Podemos poner el editor en fondo claro. Gracias. Listo. Entonces cambiamos al modo claro del editor. Espero que se vea mejor. Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces yo tengo un identificador que es el nombre de la variable, ¿cierto? Por ejemplo gatos o perros que estoy utilizando ahí como ejemplos, y ese identificador me permite después referirme a esa variable tantas veces como lo necesite. Esa información está almacenada en memoria, ¿cierto? Cada vez que me refiera a esa variable, entonces pues lo que va a hacer Python es tomar el valor que le asigné a la variable, el último valor que le asigné, y operar sobre ese valor. Entonces la idea justamente, pues el nombre de variable pues es justamente eso. Yo puedo después cambiarle, ¿cierto? Cambiarle el valor a una variable de estas, ¿cierto? Yo puedo decirle
Y en esta operación yo después puedo decirle, por ejemplo, que águilas ya no vale 2, sino que vale 5. E imprimo, vuelvo a imprimir el valor de águilas para ver qué sucedió. Entonces voy a ejecutar, digamos, todo el script, ¿cierto? Todo mi archivo. Y entonces lo que voy a ver aquí abajo a la derecha es que tengo, después del 8, ¿cierto? Que fue el de perros más gatos, tengo un 2 y después tengo un 5, que muestra pues como el cambio en el valor de la variable. Es todo lo que estoy haciendo. Pero me permite, entonces yo puedo después manipular esa variable y reasignarle valores. Allí hay un ejemplo también en el que tengo, el ejemplo está en 2.7, entonces pues no hay paréntesis en la función print. Y hago lo mismo, simplemente reasigno el valor de la variable personas. Inicialmente vale 3, después vale residentes más invitados, ¿cierto? Entonces sumo dos variables y el resultado de esa operación se lo asigno a personas. Y entonces eso me va a ir actualizando el valor de personas. Inicialmente era 3, ahora va a ser 7. Entonces esto era algo que yo estaba mencionando antes, y es que las variables van a ser de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces yo tengo cadenas de caracteres, tengo enteros, tengo números de punto flotante que son como reales, ¿cierto? Y voy a operar con ellos. La idea es que yo pueda representar esas cantidades y operar con ellos. Aquí hay, digamos, un ejemplo en el que estoy diciendo, tengo una variable a la que le asigno un valor real, entonces es una variable de tipo flotante, de punto flotante, tengo un entero y después tengo una cadena de caracteres. Si imprimo esos tres, pues voy a ver que cada uno pues me imprime 5.0, 3 y gastos y personas, ¿no? Los tres que tengo aquí. Entonces una cosa que es importante de Python, o que es distintivo, es que no requiere que especifiquemos ese tipo de variable. Entonces yo simplemente, cuando yo hago esto, yo hago gatos igual a 5.0, ya Python sabe que esa variable es de tipo flotante, es un real. Pero si le digo personas igual a 3, Python sabe que personas es una variable de tipo entero. Entonces automáticamente lo hace, yo no tengo que decirle de qué tipo es. Y esto también ya lo había mencionado, tengo el otro valor es el booleano, o sea, otro tipo de variables son variables booleanas en el que puedo evaluar una condición. Entonces estos son los true y false que estábamos ya imprimiendo antes. Yo además tengo operaciones, así como tengo operaciones aritméticas, tengo operaciones booleanas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, voy a escribir esto que tengo aquí. Yo puedo hacer, por ejemplo, la condición 1 es igual a, digamos, 7 mayor que 5, ¿cierto? Algo que sabemos que es verdadero. Hago condición 2, 3 mayor que 2. Y luego yo quisiera imprimir, digamos, la condición, si se cumplen las condiciones, las dos condiciones, ¿cierto? Tanto la 1 como la 2. Entonces utilizo el operador AND y veo que pues, es verdadero porque las dos condiciones son verdaderas. Entonces tengo esos operadores AND, OR y NOT que me permiten operar sobre variables de tipo lógico o booleanas. También tengo el igual que pues me sirve para evaluar, ¿no? Entonces hay una diferencia importante para los que están empezando, ¿cierto? Una cosa es un igual, que es una asignación como la que estoy haciendo aquí a la izquierda, ¿cierto? En el que digo condición 1 igual a lo que sea que valga el lado derecho. Eso es diferente a decir igual. Un igual es una comparación. Entonces yo podría decir condición 3 es 4 igual a 5, ¿cierto?
Y entonces yo lo que hago es le asigno el resultado de esta comparación. Yo comparo 4 con 5, ¿cierto? Me pregunto si son iguales y el resultado se lo asigno a cont3, a una variable que se llama cont3. Yo puedo entonces después puedo después imprimir el resultado de esa evaluación, ¿cierto? Y me dice que es falso. Entonces hago una evaluación, ¿cierto? Que es con el igual igual, el resultado se lo asigno a una variable y luego imprimo el valor de esa variable. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento para hacerme preguntas, ¿no? Me preguntan sobre el ID, bueno, Spider es un ambiente de desarrollo, ¿no? Lo que les comentaba al principio es que lo bueno de Spider es que viene con la distribución Anaconda y esa es una distribución muy confiable en términos de paquetes. Entonces yo instalo una nueva librería, no sé, alguien me comentó que hay una nueva librería para análisis de datos, y entonces yo lo instalo y Anaconda se va a encargar de que eso quede bien instalado, en el sentido de que eso puede necesitar otras librerías para ejecutarse bien. Entonces Anaconda hace eso de manera transparente. Hay muchas veces, si ustedes buscan en los foros de Python, se van a encontrar que hay muchos problemas asociados a ese tipo de instalaciones. Entonces cuando uno tiene otras distribuciones puede tener esos problemas. Ahora, uno puede utilizar igual otro ambiente de desarrollo como Eclipse o como Idle, o incluso uno desarrollar directamente en un Word de notas e igual utilizar la distribución de Anaconda o utilizar la distribución estándar de Python. También es posible. Yo tiendo a trabajar mucho en Spider. De pronto también puede ser un poco de costumbre, pero pues tiene las ventajas de ser como un ambiente de desarrollo completo y demás. Me preguntan sobre el igual igual. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Caso que no, por favor, me avisan. Súper. Entonces, sobre el igual igual, estoy haciendo una comparación. Entonces, digamos, la comparación directa la puedo hacer contra esta instrucción que ya tenía antes. Digo, es 7 mayor que 5. El resultado es verdadero y ese resultado verdadero se lo asigno, ¿cierto?, a condición 1. Después es 3 mayor que 2 y ese resultado que es verdadero se lo asigno a condición 2. Con el igual igual estoy haciendo algo parecido, ¿cierto? Estoy diciendo es 4 igual a 5, ¿cierto? Y si el resultado entonces el resultado de eso es falso, y ese resultado falso se lo asigno a cont3, que es otra variable, y luego cuando imprimo cont3 el resultado es falso. Entonces igual es una comparación, así como uso menor que y mayor que para comparar. Mientras que un igual es una asignación. Estoy asignando lo que está al lado derecho del igual a la variable que está al lado izquierdo del igual. Listo, entonces voy a continuar. Además del igual, ¿cierto? Está el que es una comparación de igualdad. Está la comparación de diferencia, que es el signo de admiración e igual, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer si yo me devuelvo aquí a mi código y en vez de evaluar es 4 igual a 5, ¿cierto? Es igual a 5, puedo hacer es 4 diferente de 5, ¿cierto? Entonces me pregunto lo mismo. Y cuando ejecuto eso, entonces pues obviamente cambia, me dice que eso sí es verdadero, ¿cierto? Entonces me dice la anterior, cuando decía igual es falso,
Esta, en cambio, el resultado es verdadero. Bueno, otros tipos de variables. Entonces, quiero resaltar aquí que uno comete muchos errores, ¿cierto? Y entonces hay como tipos y tipos de errores. Hay unos tipos de errores como de léxico, como el que estábamos cometiendo ahorita cuando yo estaba hablando de una variable, ¿cierto? Que se llamaba águilas en ese momento, y yo antes no la había definido, no había dicho que era águilas. Entonces, pues Python se confunde y me dice, no sé de qué estás hablando. Hay problemas de sintaxis, y eso está asociado al último comentario que me hicieron, y es que si yo puedo cometer errores en donde la gramática que estoy utilizando, ¿cierto?, no es correcta. Si por ejemplo yo hago esto, si yo abro paréntesis aquí pero no cierro, voy a guardar mi archivo y lo ejecuto, entonces aquí justamente voy a obtener un error a la derecha y me dice, tienes un error de sintaxis, estás usando una sintaxis que no es válida. Y el error me lo está marcando en la siguiente línea, pero realmente es un error que viene desde la línea anterior porque yo abrí un paréntesis y nunca lo cerré. Entonces, ese tipo de errores son muy comunes, sobre todo al iniciar, pero después igual uno sigue cometiendo esos errores por escribir muy rápido, por no poner atención. Entonces se pueden cometer. Una ventaja de un buen editor es que marca los errores, ¿no? Así como estaba hace un instante, que de una me marcó el error, yo no tengo que ejecutar el código, sino que ya me está diciendo, mire, tienes un problema de sintaxis. Entonces puede inmediatamente buscarlo en esa misma línea o una línea anterior y corregirlo. Hay otros errores, hay errores de ejecución en los que el código no se permite, no se ejecuta. Entonces como tengo bien mis instrucciones, digamos, estoy usando palabras que son conocidas, no estoy cometiendo errores gramaticales, pero aún así mi código no se ejecuta por alguna razón. A veces pasa que estoy tratando de acceder a un número estoy tratando de hacer, por ejemplo, una operación que aunque es válida no tiene sentido, y después cuando hago una comparación, pues el código simplemente explota, ¿no? Como que se termina con un error, pero no tiene que ver con que haya cometido un error de gramática o de léxico, sino con la lógica del programa. Sin embargo, allí voy a tener un error. Hay otros errores, como errores de intención, en los que el código se ejecuta, pero no hace lo que tendría que hacer, ¿cierto? Entonces esos errores típicamente son los más difíciles de identificar, porque en ningún momento Python me va a decir, sí, está mal lo que hiciste, sino que todo está bien dentro de la lógica de Python, pero no está haciendo lo que yo estaba esperando que hiciera. Bueno, ya hay ejemplos, descripciones, ¿cierto?, de diferentes tipos de errores. Bueno, algo que es otro concepto muy importante es el de funciones. Muchas veces necesita definir como franjas, secciones de instrucciones que siempre se ejecuten en conjunto, ¿cierto?, una detrás de otra. Entonces aquí tengo un ejemplo. Este código inicia con la palabra def, y lo que está diciendo es que me está definiendo una operación que se llama imprimir separador. ¿Qué hace imprimir separador? Imprime 3 líneas, ¿cierto? Primero una línea punteada, después una línea vacía y después otra línea punteada. Y luego, entonces, fíjense que cuando yo le digo ese def, ¿cierto?, esa palabra clave def, estoy justamente definiendo una operación, pero no la estoy usando todavía. El uso va a venir más adelante. Entonces, si yo continúo, abajo vienen otras instrucciones. Entonces dice, define una variable que se llame color 1 y le asignas el valor amarillo, una variable que se llame color 2 y le asignas el valor verde, una variable que se llame color 3 y le asignas el valor rojo, ¿no? Todos estos son cadenas de caracteres.
Después resulta que yo quiero imprimir cada uno de esos colores, pero quiero imprimir un separador entre ellos. Entonces imprimo un color y luego le llamo a la instrucción imprimir separador, ¿cierto? Luego imprimo el otro color y llamo a la instrucción imprimir separador. Y finalmente pues vuelvo a hacer lo mismo. Entonces voy a llevarme este código, ¿cierto? Que tengo aquí. Y lo voy a llevar aquí a Python y lo voy a ejecutar. Voy a tratar de imprimirlo, pero no me deja hacer esto. Se me da un instante. Entonces aquí tengo el código, ¿cierto? Bueno, lo que voy a hacer es cambiar estas instrucciones de impresión para que estén en el formato 3.6, ¿cierto? Pues una cosa con 3.6 es que es más estricto. La versión 2 era más permisiva. Entonces me permitía a mí... tenía ciertas instrucciones como ese print, espacio, color 1, ¿cierto? Mientras que ya en este momento no puedo hacer. Print tiene que operar como una función. Y entonces siempre tengo que usar los paréntesis. Entonces, si yo ejecuto este código, lo que vamos a ver aquí abajo es que aparece amarillo y justamente la línea punteada, espacio, la línea punteada verde, ¿cierto? La línea punteada, espacio, la línea punteada roja. Entonces estoy llamando esa operación imprimir separador que tenía definido antes. Entonces quiero mostrar. Entonces si me paro allí, él justamente me está mostrando que tengo una definición, estoy definiendo una función que se llama imprimir separador y la estoy llamando en dos ubicaciones aquí abajo. Entonces fíjense que como se ejecuta el código, realmente primero se ejecuta la línea 6, 7, 8, 9. Cuando llego a la línea 10, entonces me voy y ejecuto lo que está en estas tres primeras líneas. Al terminar la ejecución de esa función, vuelvo al punto donde había llamado esa función y continúo en la línea 11. Y esa va a ser la operación de ese código. Si tienen dudas me dicen, ¿no? Estoy pendiente al chat. La idea en general es tener todas las funciones al principio del código, ¿cierto? Le doy un nombre, paréntesis, ¿cierto? Fíjense en la sintaxis, hago def, nombre, abro y cierro paréntesis, dos puntos, y luego vienen todas las instrucciones. Y aquí hay algo que es muy importante y muy característico de Python. Esta diferencia que ustedes ven en el margen izquierdo no es gratuito. Es la indentación y yo siempre necesito indentar mis funciones. Las instrucciones que van al interior de una función van indentadas, es decir, van corridas a la derecha con respecto al resto del código. Entonces, si yo me regreso aquí, vamos a ver que efectivamente esto está indentado. ¿Cuánta indentación? 4 espacios. Entonces, si yo hago 1, 2, 3 y 4, quedo justamente en el mismo nivel que tenía antes, ¿cierto? Que tengo dentro de la función. Python utiliza entonces esa indentación para identificar dónde empieza y dónde termina una función, ¿cierto? Entonces yo hago def, viene el encabezado, el nombre, los paréntesis, dos puntos, y luego deben venir todas las instrucciones de la función, entonces todas deben venir indentadas. Cuando se acabe la indentación, Python entiende que ahí se acabó la función. Entonces ya el resto, ¿cierto? El resto de instrucciones ya no son parte de esa función imprimir separador. La indentación es algo muy característico de Python y también es una fuente de errores. De pronto aquí podemos hacer una pequeña prueba. Si yo reduzco la indentación de ¿cierto? Si este me queda sin indentar y lo ejecuto,
Entonces ven que la salida cambió, ¿cierto? Entonces se ejecutó primero la línea 4, que estaba acá, después se ejecutó la línea 6, 7 y 8, que simplemente definen variables y les asigna valores. Y después la 9, y luego cuando llamo a la 10, él viene aquí arriba y ejecuta las dos primeras líneas, ejecuta las líneas 2 y la línea 3. Entonces me quedo, la línea 4 ya no se ejecuta en ese punto, porque ya no hace parte de esa función, sino que hace parte del bloque principal de código. Entonces, este es el tipo de error de intención, ¿cierto? Yo no quería que esto fuera así, pero por la forma en la que lo escribí, ese fue el resultado. Entonces aquí en el resto de las diapositivas van a encontrar más ejemplos de funciones. A las funciones, y la razón además de ser de esos paréntesis que teníamos al inicio, es que le podemos pasar argumentos. Entonces podemos darle no solamente llamar una función que siempre hace lo mismo, sino que lo que hace depende del argumento que le pasamos. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿cierto?, en el que se define una función que se llama imprima número y el primer argumento de esa función es justamente es lo que yo quiero que imprima, es ese número que yo quiero que imprima. Y entonces las dos instrucciones que van en esa función son: el número es tal, ¿cierto?, un número que recibe que es el argumento que recibe, y luego imprime una línea punteada. Luego, ¿qué pasa? Esa es la función, ¿cierto? Luego yo ejecuto la función al llamarla en las líneas que tengo abajo. Entonces le digo imprima número y le paso un 1, un 10, un 100 y un 1000. Entonces son 4 llamados a la misma función, pero cada uno con un resultado diferente porque le estoy pasando un argumento diferente. El ejemplo lo tengo por aquí. Ya se los voy a mostrar. Está justamente. Entonces él me imprime los 4 llamados que hago a la función. Si yo solamente la llamo, o sea, si comento, ¿cierto?, ese llamado, esa línea 7, entonces él solamente me va a imprimir los números 1, 10 y 100, ¿cierto? Y 1000, 1, 100 y 1000, perdón. No me imprime el número 10. Me preguntan dónde encuentran las diapositivas. Las vamos a hacer disponibles en una página de GitHub y en una página un poquito más oficial del curso, pero la idea de la página de GitHub es que allí vamos a poner todo, va a ser un repositorio de código, de diapositivas, para que lo tengan disponible. No solamente las de estas sesiones muy introductorias, sino lo que vamos a ver el resto de los días. Entonces les vamos a enviar un correíto con ese enlace para que lo tengan disponible. Me preguntan ¿para qué es la U y el porcentaje? Buena pregunta. Entonces resulta que esta es hay varias formas de hacer impresiones en Python. Y una forma es darle formato. Es algo que está en las diapositivas pero que no he mencionado más por un tema de tiempo, y es que si yo quiero imprimir con formato, yo puedo decirle: miren, yo quiero que me imprimas la cadena de caracteres, el número es, y lo siguiente quiero que sea un entero. Entonces yo le hago porcentaje de, y eso lo entiende Python como que ahí debería ir un entero. ¿Qué entero? Entonces cuando se termina la cadena de caracteres, debe encontrar otra vez el signo de porcentaje, y después viene lo que sea que yo quiero, con lo que sea que yo quiero reemplazar ese porcentaje de. Entonces en este caso es un solo argumento, pero yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decirle: no quiero que uses ese argumento, sino que uses 2 veces el argumento.
¿cierto? Entonces reemplázame ese entero por 2 veces el argumento. Si ejecuto esto, perdón, es que esto me hace algo que no quiero. Voy a hacer algo un poquito diferente. Voy a asignarle 2 veces el argumento aquí por fuera. Esa es una operación que hace con el string. Voy a asignar a, ¿cierto? Ya. Voy a asignarle otra variable a, y voy a pedirle que me imprima solamente el valor de esa variable. Entonces tomo primero el argumento que recibe la función, lo multiplico por 2, el resultado lo guardo en una variable a, y luego le digo en esa impresión no me imprimas a1, sino imprímeme a. Entonces me permite reemplazarla. Y la u me sirve para cambiarla, para que hacer efectiva la codificación en una cadena de caracteres. Entonces esto puede depender un poquito del editor, pero si yo incluyo la u antes de una cadena de caracteres que tiene tildes, que tiene ñes, y además incluyo este código aquí arriba, ¿cierto?, que habíamos mencionado antes, me voy a asegurar de que en cualquier editor, de que en cualquier distribución de Python que tenga, me va a funcionar, esto me va a ser impreso apropiadamente. Entonces a veces sucede que si quito la U y estoy en un buen editor que está muy bien configurado para español, entonces funciona, pero si no, si me paso a otro computador que estaba donde todo estaba en inglés, entonces aún a pesar de este primer comando no me va a entender que la codificación de esta cadena de caracteres es UTF-8. Entonces la incluyo aquí para asegurarme siempre de que me imprima esa tilde que tengo allí. Aquí hay más ejemplos, como les decía, hay más ejemplos de funciones, ¿cierto?, que reciben argumentos. Por ejemplo, esta función de aquí recibe 2 argumentos, nota 1 y nota 2. Entonces, y además cuando yo la llamo con diferentes formas. Entonces aquí ustedes pueden ver como más ejemplos del mismo tipo de operación, ¿no? Porcentaje f es para flotantes. Entonces cada porcentaje d son enteros, f es flotantes, s son cadenas de caracteres. Son como los 3, dependiendo del tipo de variables, tengo esos 3 indicadores, esos 3 marcadores para las cadenas de caracteres. Y pues finalmente tengo la posibilidad de retornar resultados, ¿cierto? Y eso pues es una funcional, eso es algo muy importante de la función, ¿cierto? Entonces yo puedo tener algo muy sencillo, como esta función que la defino, que la llamo suma, recibe 2 argumentos que se llaman a y b, él toma los valores de esas variables, los suma y los guarda en una variable que se llama c y retorna ese c, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que retorne? Quiere decir que si yo me paro aquí abajo, ¿cierto?, entonces lo que va a pasar es que yo defino 3 variables que se llaman num1, num2 y num3. Les asigno valores, 5, 63 y 18, y después le digo, llama a la función suma, ¿cierto?, que está definida aquí arriba, dale 2 argumentos, num1 y num2, ¿cierto? Entonces él toma lo que vale num1 y num2 y se lo pasa a esta función de acá. Ejecuta esa función, ¿cierto? En este caso va a ser 5 más 63, 68, y ese resultado, ¿cierto?, lo que resulte de esa función, que es lo que me está retornando, ¿cierto?, yo se lo voy a asignar a una nueva variable que llamo res1. Entonces este código llama a una función, le pasa unos argumentos y recibe a cambio un resultado. Y ese resultado yo quiero almacenarlo, lo almaceno en una variable que se llama res1. Entonces yo tengo este ejemplo, lo voy a tener. Ya, aquí está este ejemplo.
Entonces, si se fijan, le estoy diciendo, lo que está imprimiendo es 5 más 63 igual 68, ¿cierto? ¿Por qué está imprimiendo eso? Porque le estoy diciendo, haz lo que acabo de escribir, ¿cierto? Define esas tres variables, toma dos de ellas y pásalas como argumento a la función suma, el resultado guárdalo en una variable que se llama res1, y luego imprime, ¿cierto? Lo siguiente. Entonces, ¿qué me imprime? Me imprime un flotante más otro flotante igual a un tercer flotante. Entonces, tres numeritos me va a imprimir. ¿Qué números? Entonces yo le digo, termino la cadena de caracteres, le digo los siguientes tres números que vienen a continuación. Entonces es, el primer número quiero que lo reemplace por lo que sea que valga num1, el segundo por lo que sea que valga num2 y el tercero por lo que valga res1. Entonces él me va a imprimir 5, que es lo que vale num1, más 63, que es lo que vale num2, igual lo que valga res1, que es 68. ¿Okay? Entonces es... Y lo mismo hace después, y hace una suma en este caso entre res1 y num3. Entonces toma el resultado de la primera operación y lo suma, ¿cierto?, con num3 y me lo imprime en la última instrucción. Entonces me dice 68 más 18 igual a 86. ¿Hay preguntas hasta este momento? Bueno, entonces ya en este momento ya llevamos una hora. Les vamos a subir las diapositivas, les vamos a enviar un enlace ya mismo para que las descarguen. Y solamente quiero terminar diciéndoles que aquí hay como más funciones, ¿cierto? Hay muchas funciones que ya vienen incluidas en Python. Pues la idea es mucho de lo que uno hace, digamos, después de saber lo básico, es aprender a utilizar muchas de esas funciones que existen, ¿cierto? Entonces aquí hay como muchos ejemplos, o pues hay unos cuantos ejemplos de eso, de esas funciones. La letra que se pone después del porcentaje debe corresponder con la variable que voy a imprimir. Entonces, si yo imprimo un entero, debería ser porcentaje d, ¿cierto? Entonces yo sé que lo que me va a imprimir va a ser un entero. Si escribo una f, es un flotante, pero pues acuérdense que un flotante pues podría también usarse para representar un entero, digamos. Podría suceder, pero si uso un porcentaje d que representa un entero y le paso un flotante, él solamente pues tiene dos posibilidades: o es un error, ¿cierto?, o me va a imprimir algo me va a imprimir un entero cuando yo le estoy pasando un flotante. Entonces ese tipo de cosas sí pueden causar problemas. Y porcentaje s es para las cadenas de caracteres. Listos. Entonces aquí les dejo estas diapositivas. Hay otro set de diapositivas introductorias que vamos a subir, que tiene que ver con un poquito de funciones, de operaciones un poquito más avanzadas, pero pues se las dejo para que ustedes las continúen haciendo. Ahí está el concepto de una lista, que nos lleva a hacer ciclos, ejecución iterativa. Hay diccionarios, series, y pues todo esto ya está muy cercano a cómo representamos datos en Python, ¿no? Entonces si tienes una lista de números o de otro tipo de variables y queremos guardar esos datos en alguna parte, ¿cierto?, como una sola cosa, y lo hacemos en una lista. Hay series, hay data frames, y este tipo de objetos, ¿cierto?, de este tipo de elementos en Python nos permiten una cierta funcionalidad muy interesante y tienen que ver con una librería que se llama Pandas. Entonces esa es una librería relativamente básica,
digamos, para el análisis de datos básica me refiero a que es muy importante conocerla, no a que sea simple, es muy poderosa, al contrario. Y entonces pues yo los invitaría a que traten de pasar por las diapositivas en estos días, incluso si tienen dudas y demás me cuentan. La idea es que puedan hacer como los ejercicios, seguir como copiar el código, escribir el código, ¿cierto? Eso es mejor escribirlo directamente, ejecutarlo y ahí irse estrellando un poco, pero pues aprendiendo cómo funciona, cómo se va programando Impact. En este momento tengo que terminar, vamos a continuar ahora.